trataré de llegar a algo del SPS a ver si no nos dormimos. Muy bien, reitero el saludo. Venimos conversando sobre una introducción a de las redes neuronales, hablando de cómo se pueden construir los pesos, al menos hipotéticamente, que es lo interno que funciona en los algoritmos, en los diferentes software. Ahora quiero conversar un poco sobre precisamente qué es una red neuronal. Pero también esto se generaliza, o sea que se aplica a una familia de modelos relacionada de manera aproximada que se caracteriza por un gran espacio de parámetros y una estructura flexible y que proviene de los estudios sobre el funcionamiento del cerebro. Bueno, ya todo eso lo habíamos de alguna manera mencionado, que la teoría viene de ahí, y entre otras cosas definirla se vuelve compleja en términos de que ya, como se aplica en diferentes áreas del conocimiento, pues se ha venido modelando también y acomodando conceptos al área donde se utilice. Pero lo que sí es cierto es que es flexible y esta específicamente de la red neuronal es predictiva. Y que existen unas muy concretas, la multicapa y la de base radial. Pero que también como crecieron en los modelos de distribución, se fue creando los modelos del beta, gamma, etcétera, toda esa línea, pues aquí también se fueron ampliando las familias. Lo que está encomillado pues es textual: una red neuronal es un procesador distribuido en paralelo, lo mismo que habíamos conversado ahora, que no es tan, bueno, es más técnico, digamos, esa definición. Vamos a avanzar un tantico. Aquí le doy, se me está moviendo, me quedo quietecita. Aló, aló. Ahora sí. Vamos a mirar. Voy a hacer una... Aquí. A ver, ¿me están escuchando? ¿Hubo algún corte? Por favor. Vamos a ver. Hola, hola. Vamos a ver. Bueno, estamos volviendo acá. Tuvimos alguna especie de corte. Por lo tanto, voy a hacer una pausa. Muy bien, retomando la grabación luego de un pequeño corte que hicimos. Seguimos conversando sobre el tema de las redes neuronales y hablamos en esta diapositiva de cómo se pueden formar múltiples relaciones para aplicar estas técnicas, teniendo en cuenta siempre unas variables independientes de entrada, un proceso que se forma y unas variables de salida. Y acá tenemos que en el texto dice: si una relación lineal entre las variables dependientes e independientes es adecuada, los resultados de la red neuronal deben aproximarse lo máximo posible a los modelos de regresión lineal. Eso fue lo que mencioné antes. O sea, que depende de los datos, puedo obtener resultados similares con procedimientos tradicionales. Ahora, en esta otra nueva diapositiva, ¿qué es lo que subrayo? Si lo que se intenta es explicar un proceso subyacente que produce las relaciones entre las variables dependientes e independientes. Sería mejor usar un modelo estadístico, pero observen lo que está detrás de esa expresión. Si intenta explicar un proceso subyacente, entonces ahí lo que estamos diciendo es, o lo que nos están diciendo, es que mejor váyase y trabaje con un modelo de regresión. Porque en un modelo de regresión usted sí va a obtener cómo calcula sus coeficientes, incluso sabe las fórmulas. Así sabe máxima verosimilitud, sabe cuál fue el algoritmo o la técnica que se utilizó y explica
efectivamente esos coeficientes. Lo que en esta otra técnica llamaríamos los pesos, pero como estos pesos salen construyéndose de los mismos datos, no es la fácil esa explicación. Por lo tanto, lo que interesa aquí en esta técnica, y ahí es donde tenemos que ser conscientes, es lograr una predicción mejor que lo tradicional. Pero eso sí, perdemos el poder explicativo del modelo que se forme. Lo que podemos encontrar ya es como indicadores de bondad de ajuste, digamos el alto porcentaje de asertividad que tenga el modelo y que supere con creces los que podemos calcular con esos otros modelos tradicionales. Me hice entender en esa expresión o en ese comentario. La reitero de todas maneras. Tenemos para aplicar el ejemplo un modelo de regresión lineal múltiple o un modelo de regresión logística o un modelo discriminante y las redes neuronales. Si a mí me interesa es explicar el proceso o explicar más que el proceso los coeficientes, las ecuaciones que lleguemos, etcétera, etcétera, entonces quédese en lo tradicional. Pero si privilegia la posibilidad de ser más asertivo en las predicciones, váyase con redes neuronales. Pero no tendrá la posibilidad de mirar todo ese modelo o esos coeficientes o esa explicación de esos pesos como lo podría hacer en lo otro. ¿Es claro esa aseveración? Sin embargo, ¿por qué se usa? Porque en muchos de los casos es muy complejo. Es más, no podemos usar ni siquiera la logística ni nada de eso porque los datos no tienen esa estructura o esa posibilidad de dejarse estimar con esos modelos. Entonces, por eso se utilizan estos otros. Ahora, aquí en esta otra diapositiva, ya es la arquitectura. Este es otro punto ya un poquito más avanzadito. Y es que se distinguen tres tipos de capas otra vez. La de entrada, que es la que recibe la información del exterior. Vamos a ver. Sí, todo lo que toque con minería de datos supuestamente, o supuestamente no, avala la posibilidad de manejar muchos datos. Lo que yo antes estoy poniendo, que ese sí es mi punto, hasta lo que he visto, es que la bajo de esa pedestal de que tiene que ser millones de datos, ¿no? También la podemos usar en otros, digamos, en otras, con otro número de datos no tan elevados como la misma minería, y es útil. Porque no solo es la gran cantidad de datos la que me determina la potencia de la red neuronal, sino también la forma de las variables, la relación de las variables. Porque si esas variables no son lineales, no son de modelos conocidos, entonces ahí entra la fuerza de los algoritmos de redes neuronales, en el sentido de que, conociendo dentro de sus mismos datos cómo se comportan, ese conocimiento lo extrapolan a otros datos que tenemos de validación y proyectamos allá y pronosticamos ahí. Esa es la gran ventaja. Pero sí aplica para grandes datos. Grandes datos es que en minería se habla de millones. Y yo digo que lo podemos usar en miles y en menos. Bien, aquí precisamente hay un ejemplo citado que lo que se pretende la red es aprenderse de sí misma. De forma que cuando se presentan cierta información de entrada, debería responder generando la correspondiente salida. Eso fue lo que traté de decir ahora. Si a mí me entra una característica demográfica o una característica de ser mujer, puede ser más probable que se vaya para la característica casada. Si la neurona entra un estímulo de una persona con 20 años, esos de 20 años seguramente me van a llevar a una categoría de ingreso más bajo. ¿Pero por qué? Porque aprendieron de sus datos. Aprendieron que los más jóvenes ganan menos por las características que ya sabemos, ¿cierto? Esa es la situación que funciona con las redes. Aprender de una base de entrenamiento. O sea, si yo tengo 1000 datos, con 800 el algoritmo trabaja y da
digamos, el conocimiento de que los más jóvenes ganan menos, de que las mujeres son casadas, de que, digámoslo de alguna otra forma, los ingenieros tienden a trabajar en la parte pública. Si eso lo detectan ellos en esas 800 personas, cuando eso mismo se aplique en los 200 restantes, lo que van a aplicar es eso, que ya tienen un conocimiento de unas características de los datos y entonces ya saben que un ingeniero trabajará, tiene mayores probabilidades de ser de instituciones públicas, los jóvenes ganan menos, etcétera, etcétera. Veamos qué nos dicen acá. Bueno, Jesús, lo que pasa es que hay veces, y no serán pocas, que la regresión lineal no aplica para esos datos. Es decir, no haya un comportamiento lineal, no cumpla los supuestos. Entonces la regresión no va a ser un buen modelo. Por lo tanto, no tendríamos forma de hacerla. Ahí es donde está la potencia del otro. Ah, qué bienvenido Julio. Ya lo he mencionado en varios de mis videos. Bueno, estábamos dándole la bienvenida a Julio César, el profesor Julio César Rito de México. Y hoy nos entra en la primera oportunidad luego de haber observado los videos previos. ¿Escuchas bien, profesor Julio? En este momento estamos con profesor Ángel de Venezuela, el profesor Jesús Eduardo también de Venezuela, invitado José de Perú, pero no el profesor José, supo que seguramente nos escuchará en video, y la compañera de Colombia, Marcela Alvarado de Bogotá. Hay otras personas que nos siguen en video, aparte del profesor Supo, como es el Jairo, Francisco y Gustavo. Muy bien, entonces voy a dejar aquí este video de 12 minutos para seguir avanzando un tanto.